She was a child star on her way to the top. But 10-year-old Judith Barcy's dreams of stardom were cut down by her alcoholic father's deadly spray of gunfire. Now Entertainment Tonight gets the tragic inside story on a killing spree that one relative thinks could have been prevented. Judy really felt like this time really something was going to happen, so I think she knew. Why did no one answer her cries for help? It's an inside story that will break your heart, only on Entertainment Tonight. Wednesday. Imagina esto, una niña de 10 años, la voz detrás de personajes entrañables de películas animadas. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué ocurre detrás de la vida de una estrella infantil? Judith Barcy, la niña que muchos conocieron como Ducky en The Land Before Time, o su personaje Anne-Marie en All Dogs Go to Heaven, tuvo una vida más que ser una estrella de Disney y parece ser un guión mal escrito por el destino. Hoy vamos a hablar de su historia, una historia de talento, tragedia y por supuesto una cantidad de malas decisiones que ni siquiera el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado. Prepárate porque lo que parece una película para niños se convierte rápidamente en algo mucho más oscuro. Judith Eva Barcy nació el 6 de junio de 1978 en Los Ángeles, California. Pero ¿qué es lo que hace que Judith sea diferente a otras niñas, que haya llegado a ser una estrella de Hollywood? Bueno, mucho de esto es gracias a sus padres, pero no de la manera que imaginarías. Gracias a los sueños de sus padres, se podría decir. El primero de esos sueños para ambos era el sueño americano, mudarse a Estados Unidos y conseguir allá una vida diferente. Ambos, inmigrantes húngaros, huyeron de la ocupación soviética, pero ¿cuál fue el precio de ese sueño americano? Hablando de este hombre, él tenía el sueño de ser un gran cantante, tocaba la guitarra y le gustaba hacer actos. Lo que pasa es que no tenía el talento ni la dedicación para hacerlo. Por lo mismo se mudó a una ciudad que da oportunidades a estrellas en gran crecimiento. Eso es parte importante de la historia porque alguien va a lograr lo que este par no logró. María, por su parte, quería ser una gran actriz. Por lo tanto, igual que Joseph, se mudó a Los Ángeles. De esta manera ambos se conocen, ella trabajaba como camarera y Joseph tenía un trabajo totalmente diferente a lo que él había imaginado, en construcción. De esta manera, él trabajando en construcción, por consecuencia tendría que ir a comer a algún restaurante en sus momentos de descanso. Y él empezó a ser frecuente en ese restaurante. Su historia de amor no fue tan dulce como las de las películas, ellos también estaban buscando un futuro mejor, pero la historia no les tendría misericordia. ¿Por qué mencionar esto? Pues porque a veces no basta con soñar con una vida mejor, a veces el precio de ese sueño puede ser más alto de lo que imaginamos. Ahora bien, la respuesta a la pregunta de cómo es que Judith, una niña normal como lo fuimos tú y yo, pasó a ser la voz de Ducky y Anne-Marie. A esa edad, ¿qué hacías tú? Muy probablemente saldrías a jugar fútbol con tus amigos, ver la televisión o salir a jugar a las escondidas. Judith, por otro lado, fue descubierta en un parque de Los Ángeles. Un cazatalentos la vio y, en lugar de aplaudir su talento, la animó a ingresar al mundo del espectáculo. Así que solo imagina qué debe haber sido estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Para Judith fue un momento inesperado y de lo que se arrepentiría en el futuro. ¿Por qué se arrepentiría? Podrás preguntarte. Debido a que, claro, su madre María tenía su sueño de ser actriz y por lo mismo, como ya dije, fue a Los Ángeles. Pero ella quería transmitir ese sueño a su hija y hubiera estado feliz si se hubiera dado. En el poco tiempo que se dio, ella era la más feliz, la acompañaba, la llevaba a los lugares donde iban a hacer las audiciones o tenían grabaciones. Pero este hombre, si su sueño se frustró, él quiso demostrar que si no era él, no sería nadie. No sería nadie el que cumpliera este sueño porque para él y en su mundo de egocentrismo era el único que podía brillar. Un hombre con máscara que ocultó demasiados detalles a su última esposa, ya que María no sabía que él había estado casado ni que tenía problemas con el alcohol. No sabía que él tenía problemas de conducta y era muy agresivo. Todo eso lo ocultó demasiado hasta que no pudo guardarlo más y explotó. Cualquiera imaginaría que un padre estaría orgulloso de su hija, siendo así con detalles pequeños como una medalla en patinaje o una obra de teatro. Pero este hombre no solo no estuvo orgulloso de Judith, sino que apagó su luz por completo. Tras Judith ser descubierta por este cazatalentos en ese parque, todo dio un vuelco diferente. Esta oportunidad que se le presentó le llegó en el mejor o el peor momento. ¿Qué hizo ella con esta oportunidad? Con la ayuda de su madre, Judith comenzó a hacer comerciales, hasta que en 1987, con solo 9 años, su voz se convirtió en la de Ducky, en The Land Before Time.
Pero, ¿qué pasa cuando el talento es suficiente para hacerse famoso, pero no para salvarte del caos en tu vida personal? Judith ya ha demostrado un talento enorme. Doblar películas no es algo fácil. Con todo este talento ella generaba más de $100,000 al año. Eso para cualquier familia dirías que está perfecto. A los 10 años una niña ya generaba más que sus propios padres. La niña que llenaba las pantallas con su voz estaba viviendo en una casa de West Hills, Los Ángeles, rodeada de lujos, pero ¿con qué tipo de familia? Muchas veces la fama puede tapar lo que ocurre tras puertas cerradas. Judith vivía con una vida llena de contrastes. Por fuera era una estrella, la niña prodigio de la actuación y el doblaje, pero por dentro estaba atrapada en un hogar donde el abuso y la violencia de su padre no eran más que una realidad cotidiana. El hombre que debía protegerla la estaba destruyendo poco a poco. En 1986, Judith le contó a una amiga que su padre le había arrojado una olla, como si fuera algo normal. Todos los niños se cuentan que sus padres los han golpeado con X o Y objeto, pero Judith veía normal lo que para nada lo era, y creo que todos lo sabemos. Esta niña que hacía reír a millones estaba viviendo una pesadilla en su propio hogar, y nadie vio eso antes. Bueno, pues esto era el pan de cada día para Judith. Mientras trabajaba en películas como Tiburón 4, La Venganza, Eye of the Tiger, o así como en telefilmes y en capítulos aislados de famosas series de televisión de los años 80 como Cheers, Remington Style, Cagney, Lacey y Growing Pains. Estoy seguro que al menos una de estas películas o series las conoces, ya que a día de hoy se conocen muchas de ellas. Como puedes ver, la carrera de Judith se disparaba en Hollywood. Su hogar, por otro lado, se iba volviendo cada vez más peligroso. Su padre se ponía más irritable, celoso y amenazaba constantemente con suicidarse, matarla a ella y a su esposa. En el mes de diciembre de 1986, María decidió denunciar las amenazas y los abusos que éste hacía sobre ellas. Pero según la policía, ellos no encontraron ningún tipo de signos de abuso o cosas físicas como para determinar si él hacía esto que ella decía o no. Por lo mismo, ella, sin sentirse apoyada, decidió no presentar cargos. Después de este incidente, aunque Joseph aparentemente dejó de beber, las amenazas de violencia continuaron. Amenazaba con cortarles el cuello a María y Judith, quemar la casa, y además se dice que trató de evitar que María y Judith viajaran a Hungría, ocultando un telegrama que informaba sobre la muerte de un pariente cercano. Los abusos físicos siguieron y debido a todo esto y el incidente de la olla que les comenté, la niña tenía actitudes un poco extrañas, compulsivas, y se empezaba a notar que algo no estaba bien en ella, que algo estaba sucediendo en su hogar. En mayo de 1988, Judith llegó a un punto crítico. Después de desmoronarse emocionalmente frente a su agente, Ruth Hansen, su madre decidió llevarla a un psicólogo infantil. El diagnóstico fue devastador: abuso físico y emocional severo. El psicólogo informó a los servicios de protección infantil, pero la investigación fue cerrada rápidamente, después de que María les asegurara que tenía la intención de divorciarse y mudarse a un departamento en Panorama City, lejos de la violencia de su esposo. Lamentablemente, el cambio no llegó a tiempo. Transcurrió aproximadamente un mes y medio. El 25 de julio de 1988, Judith fue vista por última vez montando su bicicleta en la mañana. Ese día ella se preparaba para una audición importante que tenía en una nueva producción de Hanna-Barbera, a la cual nunca llegó. 2 días después, el 27 de julio, los vecinos escucharon una explosión proveniente de la casa de los Barsi. Vieron humo saliendo de la propiedad. Intentaron apagar el fuego, pero no pudieron evitar lo peor. Cuando los bomberos finalmente llegaron, encontraron los cuerpos de Judith, su madre y de su padre en el interior de la casa. Bueno, pues según expedientes e investigaciones, se reveló el 25 de julio que Joseph había disparado a María y a Judith mientras dormían. Luego permaneció con los cuerpos durante 2 días, hasta que el 27 de julio vertió combustible sobre ellos y prendió fuego a la casa, donde se suicidó con un disparo en el garaje. El mundo de la animación y el cine infantil perdió una de sus estrellas más prometedoras esa mañana de 1988. Judith y su madre fueron enterradas juntas en el Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles, mientras que su padre, por otro lado, fue enterrado en una tumba separada. La tragedia de Judith Barsi sigue siendo un recordatorio doloroso de los efectos devastadores del abuso familiar y la negligencia de las autoridades ante señales de alarma. Nos queda recordar de esta historia el gran talento que tenía Judith. Puede ser
inspirador para algunos que una niña tan pequeña haya logrado lo que ella logró. Imaginen sin alguien que la apagara hasta donde hubiera llegado. Hubiera sido una Drew Barrymore o actrices más famosas a lo mejor. Pero también nos queda como reflexión que la envidia es un veneno que consume sin piedad, especialmente cuando se mezcla con la incapacidad de aceptar los propios fracasos. En el caso de Judith Barcy, su padre Joseph nunca pudo soportar el éxito de su hija. En lugar de sentirse orgulloso de su talento, lo vio como un recordatorio de sus propias frustraciones y fracasos. La envidia lo consumió tanto que terminó destruyendo lo que más amaba. No pudo soportar que la que mantuviera la casa fuera su hija y no él. Por eso se debe ver la vida desde perspectivas diferentes. Puedes sentir que tu hija es mejor que tú o que puedes hacer mejorar a tu hija y que tenga una carrera prodigiosa, cosa que tú no pudiste, no porque a lo mejor tú seas malo, solo porque a lo mejor no estás destinado a ello. Este trágico episodio nos recuerda que la envidia no solo nos hiere a nosotros mismos, sino que también puede destruir a quienes más queremos. Reconocer y valorar lo que tenemos es la clave para evitar que el veneno de la envidia nos controle y se lleve absolutamente todo en nuestra vida.